Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy con el profeta Jeremías, capítulo 14, versículos 17 al 22. Que mis ojos se deshagan en lágrimas día y noche sin cesar, porque la Virgen, hija de mi pueblo, ha sufrido un gran quebranto, una llaga incurable. Salgo al campo abierto, veo las víctimas de la espada. Si entro en la ciudad, veo los sufrimientos del hambre. Sí, hasta el profeta y el sacerdote recorren el país y no logran comprender. ¿Has rechazado del todo a Judá? ¿Estás disgustado con Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se esperaba la paz y no hay nada bueno. El tiempo de la curación y sobrevino el espanto. Reconocemos, Señor, nuestra maldad, la iniquidad de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti a causa de tu nombre. No desprecies, no envilezcas el trono de tu gloria. Acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros. Entre los ídolos de las naciones hay alguien que haga llover. En el cielo el que envía los chaparrones. ¿No eres tú, Señor Dios nuestro? Nosotros esperamos en ti porque eres tú el que has hecho todo esto. Queridos amigos, hay algunos elementos. El primero, mis ojos se deshacen en lágrimas. Esto quiere decir que en primer lugar, si yo que cuela ya de esa cuá imagina lleva la da ya poporaijaina. Da ya poporaijaina lleva peña de yara o ya o me eva cuña de ella por hanguaisa anda ya poina, lastimosamente. Y entonces dice, mis ojos se deshacen en lágrimas porque me doy cuenta que esta es nuestra realidad. Apenas y ponay. Porque esta realidad no responde y no corresponde a aquello que el Señor quiere de nosotros. Pero por otra parte nosotros preguntamos y decimos, ¿qué es lo que pasa, Señor? Es que tú has rechazado del todo a Judá, estás disgustado con nosotros, estás disgustado con Sión, pero después viene la tercera partecita, pero ahora yo salgo a recorrer un poco. Ajá, hay que en la realidad lleva a poco, lleva ahí hereía, así como hacen nuestros obispos, ¿verdad? Desde los atrios de Acupé, ¿verdad? Cuando nos hablan de una realidad, salgo por el campo y veo miseria, veo pobreza, veo que la gente no vive de acuerdo a la dignidad de los hijos de Dios, mucha gente sin la tierra, etcétera, etcétera. O sea, muchas injusticias y muchas desigualdades. Pero ñande, ñambote la ñandereza. Ñambote de la ñaña acostumbrado ahí, entonces estábamos ahí y no hacemos gran cosa, ¿verdad? A la humillante entonces siempre continúa con el mismo status quo. Naña cambia guasuimba eve. Sino que ña mañante va ella bañante ña beneficiata, y después continúa. Tú, Señor, hoy estás poniendo, a causa de tu nombre, estás poniendo un juicio. Me estás llamando a un juicio. Pero entonces, Señor, por favor, acuérdate, Señor, y no rompas tu alianza con nosotros. Y nos preguntamos, Señor, para que podamos salir de esta realidad. ¿Acaso serán otros dioses quienes nos sacarán de esta miseria? Está con lo calcular, llevará plata, llevará inversor, llevará... No, eso... Hoy por agua lleva la icatuya, vos circula y mí, pero aquí lo que necesitamos, queridos amigos, es justicia y honestidad. Justicia y honestidad. Upea ver que no, pero selección paraguaya ya lleva, aunque sea, ñavense y milla, lleva allá. Así que fuerza. Upea la ya cana, upea la ña de yara, yuruea ñande. ¿Acaso son los otros dioses? Son las otras cosas que nosotros proponemos los que nos darán esa libertad. Y no, dice, tú eres el único que ha hecho todo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.